La inteligencia artificial entonces es la exposición de nuestras fallas humanas. Tanto las fallas como los aciertos. O sea, ChatGPT por sí mismo no puede saber que es una botella sin antes que alguien le diga. No hay sustituto para pensar. Y es que ese es el gran reto de la nueva era desde mi perspectiva, pensar, porque asumimos filosóficamente o teóricamente que el gran reto no es preguntarse si debemos inmiscuirnos en temas tecnológicos e ir avanzando junto con la historia y la tecnología, sino tener un equilibrio entre cuál es nuestro nivel de procesamiento de ese conocimiento, poder aplicar ese conocimiento y al final de cuentas que tenga un resultado acompañado de manera más eficiente o con menor tiempo posible. ¿Qué actividades sí podrían ser más susceptibles a que las vayan sustituyendo? Doctor Nicandro Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, doctor en Inteligencia Artificial, bienvenido a Pensar Podcast. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, la verdad, ¿eh? No, pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Platicábamos antes de iniciar esta charla que creíamos nosotros que la inteligencia artificial era una cuestión que tenía muy poquito. Al menos yo así lo creía, la verdad, ¿no? Que tenía muy poquito, pero en el discurrir de la charla con usted nos daremos cuenta que tiene una historia mucho más profunda, la inteligencia artificial en todo el mundo, creo, ¿verdad? Claro. Y que ha ido desarrollándose por diversas etapas. Gracias de verdad por estar aquí. Bienvenido a Pensar Podcast, a esta galería de arte que es la galería de arte privada más grande de todo México. Domínguez y Buis, que nos abre la puerta a través de Dominique Domínguez. Muchísimas gracias, doctor. Fíjese que empezamos siempre con una pregunta bastante curiosa que hace justamente pensar a la gente, a las personas que están en esta silla. Y es, ¿qué pensamiento ha rondado su cabeza durante los últimos 3 meses de vida, doctor? ¿Qué es eso que no lo deja dormir? Claro. ¿Qué es eso que le crea un poquito ansiedad, quizá? Claro. ¿Qué es eso que le da felicidad? ¿O cuál es ese proyecto que tiene usted en mente? ¿Qué es eso que tiene en su cabeza, doctor? Pues, bueno, es una excelente pregunta. Son muchas cosas, ¿sabes? O sea, sí, efectivamente no me dejan dormir. Una es invariablemente la edad, pues, ¿no? O sea, ya hay cosas que me pregunto, pues, si pude haber hecho, ¿no? Y ahorita, pues, ya no puedo hacer porque... Bueno, o sea, no, pues ya voy, como diría mi mamá, estoy más allá que para acá. Pero ¿no? Se ve usted muy joven, doctor. Muchas gracias. Muy joven, muy joven. Muchas gracias. Entonces, pero finalmente también una de las cosas que me interesa mucho y que sí me quita el sueño y se los comparto siempre a mis estudiantes es cómo, en resumen, pues, cómo aplicar la inteligencia artificial para resolver problemas importantes, como por ejemplo en la salud, ¿no? Que es una de las cosas que he tenido la fortuna en las que he estado trabajando, pues, ¿no? Sí, que su línea de investigación ha ido como bastante encaminada hacia el tema de la salud. Correcto. Doctor, queremos ir para allá, pero antes de ir hacia ese punto focal que tenemos planeado aquí en la entrevista, ¿qué hace usted cuando se levanta? ¿Cuál es su rutina del día? ¿Y qué es ese espacio, ese momento, esa acción que es fundamental en su día a día, doctor? Ok. Bueno, temprano pues hay que ayudar a preparar el desayuno para la hija, luego llevarla hacia la escuela y después me tengo que dar un espacio porque desde niño me enseñaron bueno, mis papás como que no me querían, no es cierto, sí me querían en la casa, pero era yo tan así como muy activo que me inculcaron el amor al deporte, ¿no? Muy bien. Entonces en la mañana pues voy a pedalear un ratito. O sea, ¿le gusta la bici? Muchísimo. Muy bien. Muchísimo. ¿Lo hace todas las mañanas? Sí. Prácticamente todas las mañanas y a veces hasta el sábado, pues. ¿Y eso a qué le ayuda, doctor? Pues la verdad es que a relajarme un montón. Efectivamente hablabas, si mal no recuerdo, de ansiedad, pues. Algo, sí, claro. Entonces eso me ayuda a relajarme, ¿no? ¿Y usted considera ser como una persona
más racional, más sentimental Ujú. en su día a día? Ok. Que va concatenado, ¿no? Con el tema de sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque pienso y siento que, ¿no? Bueno, eso es cierto. O sea, creo que me paso de estar meditando las cosas. Ujú, ujú. Y entonces de repente no me resultan, las soluciones no me resultan tan fáciles. Y entonces eso me provoca algo de ansiedad, ¿no? Claro. Oiga, y es justamente por un proceso racional o sentimental. Yo creo que un poco de las dos, sí. También no dejo atrás, pues, la parte emotiva, ¿no? Entonces es una combinación y de repente, pues, a veces gana el sentimiento. O sea, uno quisiera que los problemas se resolvieran ya y de repente creo que gana como el estómago, ¿no? La visceralidad. Exacto, ¿no? Oiga, comentaba usted justamente, le Ajá. pregunto esto porque cuando hablamos nosotros de números, cuando hablamos de máquinas, cuando hablamos de inteligencia artificial, imaginamos un mundo un tanto cuanto racional en temas aritméticos, quizá, en temas numéricos, en Ujú. temas de programación, que Claro. tienen que ser muy exactos, muy precisos. Y usted inicia con el tema de la inteligencia artificial, estudiando su maestría en el año de 1994. Correcto. ¿Qué motivó iniciar esa carrera? Ok. ¿Qué hechos marcaron su vida para que usted pudiera considerar estudiar inteligencia artificial Ujú. en aquella época donde muy Sí. seguramente la gente quizás no hablaba tanto como habla hoy acerca de la inteligencia Claro. artificial? Bueno, mira, rápido, para no aburrirlos mucho. Cuando estaba terminando la carrera, estudié ingeniería en electrónica. Cuando estaba estudiando la carrera, tuve varios excelentes profesores, pero este en particular me estaba dando una clase que era sobre seminario de investigación y había que exponer un tema y me presentó a la inteligencia artificial en pocas palabras, ¿no? Y entonces dije, wow, esto es otro boleto, pues, ¿no? ¿Y qué le dijo? Cuando empezó a proponer los temas, me propuso un tema específico en ese entonces que se había desarrollado con bastante éxito en la inteligencia artificial y se llamaban sistemas expertos. Ujú. Entonces era como un experto de carne y hueso metido en la computadora, donde, por ejemplo, en la medicina, pues yo le metía datos y me daba el diagnóstico, ¿no? Claro, se habían hecho estos sistemas para cierto, o sea, eran muy especializados, no es que fuera Sí, como están un ente, abiertos. claro, no. O sea, era específico por ciertas enfermedades. Entonces, cuando empecé a leer, bueno, y también este profesor en la licenciatura en ese entonces, bueno, digo, era como el 92 más o menos, ¿no? Y entre el 92 y 93, y entonces, pues también, el reto también era que me pasaba el material en inglés, ¿no? Ujú. No era tan común, ahora ya es más común, pues, Ujú. ¿no? ¿El En la texto misma en universidad, inglés? claro, que Claro. te enseñan inglés de base, pues, Sí, ¿no? claro, claro. En nuestra universidad igual, pues. Y entonces, pues dije, bueno, ¿y este profesor qué le pasa, pues? ¿No? Él había estudiado una maestría antes, no eran tan comunes los doctorados, y el profesor que estudiaba una maestría ya era así considerado como, wow, ¿no? Ujú. Y entonces, pues dije, bueno, este profesor sí, Como que era de avanzada, ¿no? claro, No era exacto, un docente común, correcto, digamos, en aquella época. correcto. Eso fue lo que marcó su vida. Sí, 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 definitivo. Y entonces, pues yo a la electrónica pues tenía que meterle a los fierros, pero pues me presentó un poco el, el otro lado de la moneda, que era el software, pues. Ujú. Que en principio sí no estaba yo tan bien formado y me costaba mucho, ¿no? Y entonces, bueno, ya luego, pues así en los caminos de la vida, pues tuve la suerte de empezar como encontrar ofertas de maestrías que tenían que ver con computación, ¿no? Más que con electrónica, Sí, ¿no? claro, con computación. Mm. Y entonces, pues fue así una suerte que veo. Bueno, ahorita la gente o los muchachos tal vez se rían porque pues, en ese entonces era ver en el periódico las ofertas. Estar buscando en el periódico, justo. Claro, claro, no, o sea, eso de las páginas web, pues apenas, o sea, Ya poco. empezaban como a existir Sí, más o menos, sí pero empezaban, pero vaya, en ese monitor gigantesco claro, era claro, casi imposible claro, estar al pendiente de ello, claro. claro. Y Ujú. entonces vi anunciado la maestría aquí, la maestría en inteligencia artificial. Y pues para no hacer muy largo el cuento, pues apliqué y tuvimos la fortuna pues
de que me aceptaran, y entonces ahí empezó pues el viaje, ¿no? Por la inteligencia artificial, en el 94. Qué barbaridad, Doc. Si me permite decirle, Sí, Doc, por supuesto, por favor, sin problema. entremos en materia. Ok, ¿Qué es la inteligencia artificial? ok, una excelente pregunta y siempre es complicada, ¿sabes? Porque somos desde el principio en el área, somos, bueno, entre comillas lo voy a decir así y sin que suene feo, somos medio tramposillos porque siempre hemos querido definir la inteligencia artificial usando la misma palabra. O sea, por ejemplo, decimos, la inteligencia artificial versa en la construcción de entes inteligentes. Entonces es una definición circular, ¿sabes? Sí, claro. Sí, no llega a otro fin a decirnos algo más. Claro, ¿no? Y entonces resulta que la cuestión es que, pues, o sea, si les preguntamos, no sé, a las áreas que han estudiado la inteligencia natural, pues tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con la misma problemática, ¿no? Y entonces ya resulta pues que ahora le hemos dado un poco la vuelta y decimos, bueno, ya no le definimos así, ¿no? Así directo, decimos, bueno, la inteligencia artificial consta de estas áreas. Y como que un poco soltamos ese peso, ¿no? De definir el concepto. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esas áreas por el momento, las más, en la actualidad, pues las más conocidas, bueno, la más conocida ahora que es como que por lo que nos conocen muchísimo y esperan un montón de cosas, eso yo no sé si sea bueno o malo, pero bueno, esperan mucho de nosotros, son los grandes modelos del lenguaje como ChatGPT, como Gemini, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas. Otra es el aprendizaje automático, o en inglés es machine learning, ¿no? Como aprendizaje de máquina. No me gusta mucho la traducción, pero bueno, aprendizaje de máquina. Aprendizaje automático. Y la robótica, por supuesto, que ha sido como siempre nuestra insignia dentro de la inteligencia artificial. O sea, es como que todo es lo que se ve o lo que se había visto hasta que llegó, bueno, en mi opinión, hasta que llegaron los grandes modelos del lenguaje como ChatGPT. Y entonces la robótica queda un poco, no mucho, pero un poco relegada de su papel estelar, pues, ¿no? Y entonces, pues en resumen, la idea es que si construimos sistemas, ya sea en software o en hardware, como los robots, pues que actúen de manera de que si nosotros lo hiciéramos esas tareas, pudiéramos decir que eso se considera inteligente, ¿no? Automatizado. Exacto, ¿no? O sea, si va a resolver un problema el robot, ¿no? Pues que lo haga de manera, si yo lo hiciera o cualquier otro humano, pues o incluso animales, ¿eh? O sea, le hemos bajado también la regla, pues, ¿no? O sea, la varita, pues, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el aprendizaje de la máquina y la robótica, de lo que usted nos habla? ¿Cuál es esa gran diferencia? En realidad, el aprendizaje automático, bueno, la robótica engloba muchas áreas, ¿no? Y uno de ellos es el aprendizaje automático. O sea, el robot tiene que aprender y entonces debe haber sistemas de aprendizaje automático en su programación, ¿no? Pero también hay muchos especialistas, por ejemplo, ingenieros mecánicos que nos ayudan no sé, a diseñar, si quiero que un robot sea bípedo, ¿no? Que sea como nos movemos nosotros con las piernas, pues tienen que diseñar, ¿no? Los brazos y las piernas y todo eso, ¿no? O los ingenieros en electrónica, por ejemplo, pues también pensar en sensores, ¿no? Que puedan, casi como, la idea del sensor es como la idea del sentido o de los sentidos en nosotros, ¿no? Los animales, pues en general, ¿no? Entonces la robótica, por eso ha sido tan retador y tan, yo creo, como emblema, ¿no? Porque involucra muchas áreas. Incluso yo le puedo hablar al robot, por ejemplo, y tendría que entenderme, ¿no? Y entonces involucra una de estas áreas que es como los grandes modelos del lenguaje. Bueno, antes no era eso, se llamaba pues, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por eso la robótica es así como, ha sido como un poco el emblema, ¿no? ¿Y cómo funciona el método de aprendizaje de la inteligencia artificial, doctor? Una excelente pregunta. Mira, en realidad, digamos que en el aprendizaje automático hay 3 áreas grandotas, ¿no? Una se llama aprendizaje supervisado. Y entonces yo le digo a la computadora, le doy un conjunto de datos, por ejemplo, pacientes, vamos a suponer. Y esos pacientes yo le digo cuál fue su diagnóstico. Vamos a pensar que estamos estamos lidiando con cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿no?
Entonces yo le digo, mira, este primer paciente tiene tales síntomas, incluso ha fumado tantos años, es hombre, tiene 30 y tantos años, lo que sea, ¿no? Sus rayos X salieron así, etcétera. O sea, muchas variables, pero siempre al final el experto, en este caso el médico, el oncólogo, me tuvo que haber dicho, sí, pero yo ya diagnostiqué a esta persona y sí tiene cáncer, ¿no? Y esta otra no. Por eso es supervisado, porque le está diciendo cómo se diagnosticó. La tarea para el aprendizaje, la máquina, pues, o el programa de software de aprendizaje automático es que aprenda los patrones. Y entonces cuando llegue un nuevo caso, diga, es que lo importante es el que fume, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a diagnosticar así. Y entonces nosotros podemos comparar si se equivoca o no, porque yo le puedo dar a un paciente incluso, pues que yo ya sé, de hecho yo ya sé el diagnóstico. Claro. Pero entonces tuvo que haber, o sea, lo que está atrás es mucho trabajo manual por parte del experto para etiquetar cada caso, o sea, diagnosticarlo, pues, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues yo tengo que entonces enseñarle a la computadora cómo puede aprender esos patrones. Y hay muchos modelos, ¿no? Uno de esos modelos, uno de los clásicos que también se usa ahorita para sistemas como ChatGPT son las redes neuronales profundas, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? Las redes neuronales profundas, la idea es que una red neuronal intente capturar las redes neuronales que tenemos en el cerebro. O sea, tenemos un montón de neuronas, billones de neuronas, pues, y están conectadas. Y con esas puras conexiones, dado los estímulos externos, se van creando más conexiones o van desapareciendo. Y eso al final hace que exista un aprendizaje, ¿no? No hemos entendido del todo eso, ¿eh? O sea, eso es tarea de los neurocientíficos. Pero sí nos hablamos con ellos como para empezar a entender desde otras perspectivas, como bien mencionaba lo de los números, cómo modelamos eso con numeritos, ¿no? O sea, cómo modelamos esas relaciones. Y entonces sí se han logrado, bueno, ha habido premios Nobel por ahí. De hecho, el último premio Nobel, el más reciente en física, fue uno de los creadores de las redes neuronales. Curiosamente no es un trabajo directamente de física, sino de computación, pero con todo, pues se consideró física porque pues es como el estudio del cerebro, las interacciones entre las neuronas y todo eso. Tenemos el aprendizaje no supervisado también, que ese sí yo no tengo la etiqueta o el diagnóstico, por ejemplo. Es como si yo le diera a la computadora, aquí va el conjunto de pacientes, pero no te voy a decir de qué están enfermos. Es más difícil, mucho más difícil que el aprendizaje supervisado. O sea, programar sistemas de aprendizaje no supervisado es mucho más difícil que el aprendizaje supervisado. Y finalmente, el aprendizaje por refuerzo, que se oye feo hoy día, pero sigue siendo como castigo y recompensa, ¿no? Yo le digo a un robot, por ejemplo, mira, tienes que ir por esa botella de agua. No le digo cómo, nada más le digo, me la tienes que traer. Entonces el robot tiene que, prueba y error. Buscar la manera. Exacto. Y si lo hace bien, le doy un palomita, pues. Y entonces voy reforzando. Ajá. Y si no, le pongo un tache. ¿Y el robot entiende eso? ¿Entiende el tache y entiende la palomita? Claro, porque como hablábamos de números, es como, el tache es como un número negativo, ¿no? Por ejemplo, un -1 es, oye, sí, claro. Está mal. Y si todavía quiero ponerle un tache así más peso, le pongo un -10, ¿no? Y si va bien, le pongo un 1, o si va muy bien, le pongo un 10, por ejemplo. Y entonces va así como pues balanceando, y al final pues la idea es que sí logre terminar la tarea. Lo malo de estos sistemas, bueno, entre comillas, lo malo es que son tardados, o sea… Sí, claro. Porque el robot pues tiene que… O sea, yo le digo al robot, mira, tú tienes ojos, ¿no? Bueno, una cámara, tienes algún sensor, incluso de rayos láser, infrarrojos, el tacto, ¿no? Pues tú, ahí vele cómo le haces, pero me traes la botella, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cómo es que se logra que la inteligencia artificial puede evolucionar tan rápido, de una manera tan rápida? Porque si usted hablaba de inteligencia artificial en 1994, cuando estudió su maestría en inteligencia artificial, hoy la inteligencia artificial muy seguramente no es como se concebía en aquel tiempo.
Es decir, Claro, tiene claro. un proceso evolutivo gigantesco, Por supuesto. enorme, me parece. ¿Y cómo logra hacerlo tan rápido? ¿Cómo evoluciona, no sé si el conocimiento Sí, claro. o el método de aprendizaje de la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Mira, yo considero, bueno, aquí luego tenemos diferentes opiniones los que estudiamos inteligencia artificial, pero yo considero que en buena parte es el avance en los equipos de cómputo, en el poder del cómputo. O sea, antes, en el 94, híjole, la audiencia tal vez se ría, pero en el 94 nos conectábamos a otras computadoras vía módem, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, no sé si les tocó, pero el módem hacía un escándalo y aparte siempre usaba la línea telefónica. Entonces, pues nuestros papás nos odiaban porque cuando nosotros estábamos usando el módem no podían usar el teléfono. A mí no me tocó eso, No, pues no, imagínese. porque Qué pues barbaridad. es viejísimo, ¿no? Es viejísimo. Y ahorita las líneas son dedicadas, o sea, ya por un lado está la línea telefónica y por otro la fibra óptica para, ¿no? Sí, Para la claro. red, pues. Pero entonces el equipo de cómputo ha ido creciendo. O sea, yo les digo a mis estudiantes y les da risa, mi primera computadora tenía 640K de RAM. O sea, eso ya ni se usa. La RAM ya tiene hasta gigas, ¿no? O sea, la K es de kilos, multiplicado por 1000 y los gigas son multiplicados por 1 millón o más de 1 millón. Pues, ¿no? En RAM, o sea, en memoria. Entonces teníamos unos sistemas. De hecho, mi primera computadora no tenía disco duro. Para correr mis programas tenían unos disquetes flexibles y yo tenía que sacar uno y me decía, ahora mete el otro. ¿No? No, eso no era igual que las hoy USBs, quizá. Ajá, algo así, claro. Era un medio de almacenamiento, pero le cabía nada. O sea, las USB, de hecho, los discos duros en ese entonces, o sea, las USB lo superan por muchísimo. Los discos duros eran de 20 megas. 40, o sea, entonces Sí, claro. veo Vaya, ven el parece panorama. que está hablando usted en otro idioma, doctor. Sí, o sea, sí, porque entonces, y pues el cómputo, yo podía programar lo mismo allá en ese entonces que aquí. Bueno, de hecho ahora ya, incluso como ya tenemos un montón de recursos, ya los sistemas operativos ya se hacen bien grandotes. O sea, si uno va a instalar Windows, necesitas, no sé, 10 gigas en tu disco duro. Y antes, o sea, con 20 megas corría Windows, ¿no? O 40. Entonces ya la gente, bueno, no, pues ya tenemos un montón de cosas, pues vamos relajando. Pero al final se tardaba mucho. Mismo proceso, los mismos procesadores eran muy lentos. Ya ha dado un salto cuántico. Claro, porque son así rapidísimos. Ahora incluso hay procesadores gráficos. Entonces, el clásico de los gamers y todo, unas imágenes súper bonitas, ¿no? Y unos gráficos súper padres. Y de repente esos GPUs se llaman GPUs, ya no CPUs, se llaman GPUs porque son unidades de procesamiento gráfico. Se pueden utilizar para también hacer cálculos, hacer el cómputo y que la computadora vaya haciendo los cálculos más rápido. Entonces, de hecho, incluso yo no dudaría, creo que es eso, los celulares de hoy día son mucho más, pero por mucho más poderoso que mi computadora de hace, no sé, 30 años. Y justo, doctor, ¿cómo logra avanzar tan rápido? O sea, ¿cuál es ese secreto de la tecnología? ¿Cuál es el secreto del conocimiento? Me parece que un ingrediente importante ha sido la miniaturización. ¿Qué es eso, doctor? O sea, antes bueno, en mi computadora inicial era un gabinete de este vuelo. Ya entiendo. Muy grande, claro. Con una tarjeta madre. O sea, cuando uno abría una motherboard, una tarjeta madre, cuando uno abría, pues una tarjetota así. Ahora, todo ese y mucho más poder de cómputo en una laptop, incluso en mi celular, pues. Claro. Entonces, ese es uno de los primeros ingredientes. Yo creo que sí, la evolución en el poder de cómputo, y no solo en el poder de cómputo en cuanto a rapidez, me refiero al procesador, sino en cuanto a la memoria, o sea, la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces ahora ya nos venden discos duros para hacer nuestros respaldos de teras, ¿no? Sí. Y con la mano en la cintura. Y aparte, hasta eso abatieron los precios, ¿no? Sí, claro. Antes era súper difícil comprar porque eran caros los equipos. Incluso las laptops pues eran unos ladrillos. Las laptops, entre comillas, que eran unos ladrillotes. Claro. ¿Y cuál diría usted que es un segundo ingrediente o segundo elemento quizá para este desarrollo exponencial? Yo creo que otra cosa ha sido que
al tener acceso a este tipo de tecnología, entonces mucha más gente se ha puesto a usarla. Voy a poner un ejemplo rápido. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, uno de las mentes, de los genios, pues, de las mentes prodigiosas que ayudaron a que ganara la guerra los aliados fue un matemático que se llamaba Alan Turing. Era inglés, y él estuvo decodificando los mensajes alemanes, ¿no? Pero era una computadora del tamaño, yo creo, de un cuarto, más o menos. Y cuando terminó la guerra y le dieron acceso a una supercomputadora, también era grande, pues, pero ya dedicada especialmente a la investigación, que fue, si mal no recuerdo, se fue a la Universidad de Manchester. Entonces él, pues, estaba emocionado, ¿no? Y entonces empezó a trabajar más arduamente y pues tenía tiempo para hacer eso, ya no por el motivo de la guerra, ¿no? Y entonces llegaron más investigadores y dijeron, pues hay que usar estos equipos, ¿no? Vamos a hacerlo, porque eran muy teóricos y entonces decían, bueno, así como cuando Einstein decía, pues es que se me ocurrió tal teoría y apenas ahorita con los nuevos telescopios se están comprobando, pues así, ¿no? Entonces ellos decían, no, pues ahora vamos a implementar nuestras ideas, pero ya en la computadora. Y entonces yo creo que eso fue como empezó a florecer, pues, todo este... A mí me gustó muchísimo, me gusta mucho esa historia, pero a florecer toda esta investigación y el amor, pues, a que no solo teníamos entes abstractos como los clásicos que vemos en las matemáticas, sino que podíamos implementar, ¿no? Entonces empezaron, pues, bueno, ya después, digo, las mentes súper genios que no se conocen todos, pero bueno, pues empezaron a ver que en la computadora podíamos procesar cualquier tipo de dato como imágenes, como audio, como videos, ¿no? Oiga, Doc, Cualquier fíjese cosa, que pues. aprovechando que está usted aquí, yo he tenido y he compartido con algunos amigos que tenemos relación laboral quizá con personas que a lo mejor tienen como una edad un tanto cuanto más avanzada y que sin que la edad sea digamos, la base de la no utilización de la inteligencia artificial, a lo mejor sí demerita el acceso porque nos acostumbramos a otros métodos más tradicionales. Y lo que sucede con este grupo de amigos que tengo, que convergemos con personas en temas laborales, es que observamos que hay una brecha generacional y que en consecuencia de esa brecha generacional también existe como cierta timidez, cierto rechazo a la utilización de la inteligencia artificial. Y cuando ponemos en un ejemplo a dos personas para utilizar inteligencia artificial y sacar un trabajo, por ejemplo, Ajá, claro, sí. un proyecto, Sí. Entiendo. la persona que utiliza la inteligencia artificial la puede sacar en cuestión de 20 minutos, 15 minutos. Y a la persona que está sufriendo esta brecha generacional y esta brecha de tecnología, le tomaría muchísimo más tiempo, por lo menos unos 3 días poder realizar el proyecto. Y hay una sorpresa. Y aparte de esa sorpresa, hay como algo que es insidioso, digamos, algo que es molesto, algo que es incómodo. Pregunto esto, hago toda esta narrativa para visualizar con usted si la inteligencia artificial nos vino a reemplazar. Si la inteligencia artificial vino a reemplazar a la humanidad o en consecuencia, como yo lo pienso, te vas a reemplazar tú si no te subes al tema de la inteligencia artificial. Es una excelente pregunta. Te voy a decir porque es un debate activo, actual. Muchos, incluso algunos estudiosos de la IA, sí ven que nos van a casi como Skynet. No sé si te acuerdas de la película de Terminator, que era como la computadora que controlaba todo. Mira, en mi opinión, yo creo que por el momento, y ni tampoco a mediano plazo, yo veo cerca algo así, ¿eh? O sea, Pero eso es curioso, perdón, doctor. No, adelante. Que diga usted en el momento y en el mediano plazo. Pero en el largo plazo, doctor. Mira, una de las cosas, hablaba yo de Alan Turing, y él fue para decodificar los mensajes de los alemanes, él se inventó un modelo teórico que después se construyó en esta computadora que se llamaba Colossus, ¿no? Bueno,
ese modelo teórico hasta la fecha no ha sido superado. O sea, lo que te quiero decir es, aunque yo tenga la computadora más poderosa del mundo, no puede hacer más cosas que la máquina de Turing. Entonces, este modelo teórico es un límite hasta ahora. ¡Qué barbaridad! Claro, por eso a mí me encanta su historia, porque es un genio. Él nació en el siglo antepasado, o sea, a finales del 1800, y cuando llega no es cierto, ha de haber nacido como a principios, perdóname, del siglo pasado. Y luego 1900 y algo, ¿no? Y luego en el 39, que es que empieza la Segunda Guerra Mundial, pues él es activo pues, en esto. Entonces, pero ¿cuántos años tienen esas ideas? Y nosotros no hemos podido, con toda la tecnología que tenemos, sigue siendo, en resumen, pues, palabras menos, palabras más, sigue siendo una máquina de Turing la que tenemos ahí, ¿no? Sí, yo creo, si seguimos con ese modelo, no veo mucho avance en cuanto a que las computadoras nos puedan reemplazar, ¿no? Es que ahora me explota más la cabeza, Claro. doctor, porque, a ver, yo soy un fiel creyente que esto está avanzando, que la tecnología está avanzando mucho, pero entonces, ¿qué avanza? Ajá, ¿sí me explicó, doctor? Sí, te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que está avanzando? Mira, por ejemplo, antes como que te lo voy a contestar como un poco no de directo, sino un ladito. Mira, por ejemplo, el ChatGPT, si tú lo entrenas y le dices a ChatGPT que 2 más 2 es igual a 5, le pones un montón de ejemplos, cuando alguien le pregunte cuánto es 2 más 2, te va a decir 5. No es consciente por el momento, pues. Eso también yo creo que va para largo. Entonces, nosotros como humanos, pues, 2 más 2 no es, a ver, no, hay algo mal, ¿no? Porque a mí me enseñaron las reglas de la aritmética y lo que sea. Pues no puede ser 5, ¿no? O sea, es 4, pues, ¿no? Entonces, claro, lo que va avanzando es como digamos, nuestras ideas yo creo, en buena parte de nuestras ideas como para cómo usar hasta ahora el modelo que tenemos todavía, ¿no? De cómputo. O sea, yo te hablaba de las redes neuronales profundas y no son más poderosas en cuanto a lo que pueden hacer que una máquina de Turing, ¿no? La diferencia solo es el tiempo. La máquina de Turing lo va a hacer muy lento, pero al final me va a llegar al mismo resultado y eso es lo que me importa. Por eso esta huelga que hubo en Hollywood acerca Sí. de los directores, Claro. los guionistas, Claro. que hicieron una huelga porque la inteligencia artificial los estaba reemplazando. Claro. Porque es que hay cosas que, o sea, ahora lo que no se dice de esto de este reemplazo, entre comillas, es que, o sea, una de las compañías grandotas como OpenAI, que es la que creó ChatGPT, se gastó una millonada en contratar a usuarios humanos, por supuesto, para que le enseñaran a ChatGPT que la imagen de una botella es una botella, pues, y que le ponga mucho, esta es una botella, y esta es una botella. O sea, ChatGPT por sí mismo no puede saber que es una botella sin antes que alguien le diga, pues. Y entonces, claro, pero con todo eso que se ha alimentado, pues claro, yo le pido a ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales, le pido un guión, pues sí me lo va a hacer, ¿no? Y muy rápido. Claro, además. Fronteando muy bien, lo hace muy bien. Por supuesto. Pero entonces, ahí viene la duda, o sea, si habrá, o sea, ¿qué parte qué actividades sí podrían ser más susceptibles como a que las vayan sustituyendo, ¿no? Yo sigo pensando que no hay sustituto para pensar, pues, ¿no? O sea, mis estudiantes, decíamos pues hace rato, o sea, mis estudiantes yo les puedo pedir que hagan un programa y podrían hacerme trampa y se lo piden a ChatGPT, ¿no? Por eso mucha gente ahora dice que hace inteligencia artificial, pero ahora les digo, oye, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona tu modelo para hacer diagnóstico? Pues no sé. ¿Por qué no sabes si lo hiciste? Y entonces es una contradicción para mí un poco. Por un lado podría verse que estas herramientas pueden ayudarnos a avanzar en muchas cosas, pero por otro es el retroceso, o sea, porque entonces nos da, es como muy cómodo, ¿no?
Resolver, como tú bien me decías, los días que me voy a tardar, hacerlo manualmente. Y es que ese es el gran reto de la nueva era desde mi perspectiva. Pensar es el gran reto de la nueva era. Justo por eso este podcast se llama Pensar Podcast, porque asumimos filosóficamente o teóricamente que el gran reto de las personas no es preguntarse si debemos inmiscuirnos en temas tecnológicos e ir avanzando junto con la historia y la tecnología, sino tener un equilibrio entre cuál es nuestro nivel de procesamiento de ese conocimiento, poder aplicar ese conocimiento y al final de cuentas que tenga un resultado acompañado de manera más eficiente o con menor tiempo posible. Claro. También le preguntaba esto acerca de que si nos va a reemplazar la inteligencia artificial, porque hubo un tema de las deepfakes de Taylor Swift, la pornografía no consensuada, en donde a través de inteligencia artificial se hacen imágenes de personas teniendo relaciones sexuales, fotografías de partes íntimas de las personas y se lanzan a las redes sociales, se lanzan a la web y comienza entonces un proceso de mucho dolor para las personas que sufren este tipo de cuestiones y lo hacen a través de la inteligencia artificial. Y entonces aquí entra un debate ético que ha estado también, y creo que está muy vigente, que es la ética y la inteligencia artificial. Por supuesto. ¿Qué opinión le merece a usted la pornografía no consensuada a través de la inteligencia artificial? Es un tema complicadísimo. Yo creo que eso no debería pasar. O sea, tristemente las herramientas existentes de la IA, que son en cierto sentido muy poderosas, pues, o sea, pero las estamos usando para mal. Entonces, o sea, yo veo que las herramientas nos pueden ayudar a facilitarnos el trabajo y ojalá, pues, pero un trabajo bueno, no el trabajo así como o para empezar a hacer cosas malas. Claro, híjole, tocas un tema súper importante, la parte de la ética, y ha habido discusiones súper fuertes en varios foros de cómo hasta dónde permitimos, pues, ¿no? el uso de estas herramientas y cómo podríamos limitar el mal uso de estas herramientas. A mí me parece un caso muy grave eso que dice, o sea, todo esto de la pornografía, de no consensuada, pues, no sé. Nos rebasó. ¿Nos rebasó de alguna manera? Claro, ¿nos está rebasando? No, por supuesto. Y es día a día vemos estas malas prácticas, por ejemplo, no sé, cuando nos mandan un mensaje, a ver, puedes bajar tal cosa, y es un virus que va a tomar control, pues, de nuestro teléfono, de nuestros datos personales. Eso es inteligencia artificial mal usada, pues. Y conforme a la legislación, doctor, a la legislación en temas de derecho digital, de medicina e innovación con inteligencia artificial, ¿cómo vamos? ¿Hay algún avance? ¿Los países están haciendo algo con respecto a eso, doctor? Sí, entiendo que sobre todo los países, en Europa, por ejemplo, han hecho este tipo de avances, pero no, híjole, yo creo que va más, como bien dices, nos rebasó. O sea, hay más cosas todavía, hay muchas cosas y entonces vamos resolviendo poco a poco. Pero todavía quedan un montón y luego se siguen sumando más cosas. Sí hay foros y ahora la idea también es que las sociedades académicas o de investigación que tienen que ver con inteligencia artificial promuevan, cuando se hace un congreso, una conferencia, ¿no? Algún seminario, etcétera, promuevan que en alguna mesa o en algún taller, etcétera, siempre exista ese tema de la IA y la ética. Deberían de preocuparse los gobiernos para poder legislarlo, desde luego. Y entonces ahora pues también vienen cosas, no sé, por ejemplo, incluso la ética tiene que ver con cosas como, o la responsabilidad, por ejemplo. Ya, la idea es que próximamente haya coches autónomos, ¿no? Que no se manejen por un humano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que se pregunta uno, bueno, ¿qué pasa si hay un accidente? Que ya ha habido, por cierto, ¿no? ¿Quién tiene la culpa, pues?
Entonces, yo creo que para el área de derecho creo que son, y la filosofía, por ejemplo, Claro. que es la que directamente toca la parte ética, está padre, está retador. Doc, ¿y deberían de prohibirse la inteligencia artificial en algunos temas como la creación creativa? ¿Debería de prohibirse la inteligencia Wow. artificial? Vayamos de extremo a extremo. ¿Debería de prohibirse la inteligencia artificial en cuestiones creativas para no sustituir a la humanidad? ¿Y debería de prohibirse la inteligencia artificial en cuestiones de creación de pornografía, por ejemplo? Híjole, una excelente pregunta. Mira, yo creo que sobre la creatividad, creo que de hecho ahí, hablando con algunos artistas, ellos están, bueno, no todos pues, pero muchos están en contra de usar este tipo de herramientas porque dicen lo que uno puede, porque ya hay sistemas de inteligencia artificial que uno le dice, quiero que pongas una pintura que tenga estas características. Y así como ChatGPT le digo, bueno, pues igual. Y son de imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero entonces dicen, no, pero entonces, claro, porque el proceso creativo no hay proceso creativo, sino pues así directo, ¿no? Le da la mezcolanza de todo. Algunos autores, puede mezclar, no sé, algo impresionista contra un cubista, no sé, o sea, en una misma pintura, cosas así como que rarísimas. Entonces no están muy de acuerdo porque se está perdiendo como esa parte que parece, por el momento, pues, para muchos, pues es como casi exclusiva de nosotros. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, no sé, pues habría que preguntarles más a los artistas cómo se sienten con estas, pero con los pocos que he hablado no están muy de acuerdo, no les gusta. No les gusta. No les gusta. Sí, porque al final es un tanto y cuanto invasivo. Claro. Pero pasa lo mismo que platicábamos acerca de la brecha generacional, Doc. O sea, si te sientes aludido por una tecnología, por inteligencia artificial, entonces tenemos que encontrar la manera de adecuarnos a esta circunstancia y de adquirir mayores conocimientos y habilidades, porque si no, nos vamos a relegar completamente solos. Doc, entrando a otro tema de materia que es muy importante, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en la medicina, por ejemplo, que es uno de los terrenos que usted investiga, doctor? Ok. Por ejemplo, se me viene a la mente una de las cosas que son como un poco más, se pueden captar tal vez más fácilmente la esencia de esto es en las imágenes médicas, ¿no? Ahora se han desarrollado, hablando de tecnología, se han desarrollado nuevos métodos de imagenología, como pienso en la resonancia magnética, ¿no? Bueno, ya tiene un rato, pero ha estado avanzando, pues, ¿no? Y entonces la idea es que en la resonancia, por ejemplo, no sé, uno puede sacarle una foto al cerebro, por ejemplo. Pensemos en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, ¿no? Entonces el cerebro tiene ciertas características para un enfermo de que tiene estas enfermedades, pues, o para un paciente sano, ¿no? Entonces la idea es que, dado que yo te platicaba hace ratito que es muy buena para encontrar patrones en las computadoras porque pues, están ahí y luego a simple vista pues no es tan sencillo. Entonces, que procese, que encuentre alguna cosa que identifique más fácilmente desde la imagen si un paciente tiene esta enfermedad o no. Ciertamente, como te decía, hay que entrenar a estas inteligencias artificiales. O sea, yo sí le tengo que preguntar a un experto, oye, ¿sí tiene o no tiene? ¿No? Alzheimer, por ejemplo. No, pues sí. Bueno. Pero yo le puedo pedir a la computadora que una vez identificado por el doctor o hecho ese diagnóstico, que encuentre otros patrones tal vez que para simple vista no pueden ser tan fácilmente identificables. ¿Usted tiene especialización u orientación investigativa acerca de la medicina enfocado al cáncer? Exacto. Según entiendo, doctor. Sí. ¿Ha sido similar la aplicación de la inteligencia artificial con la cuestión del cáncer? Claro. De hecho, trabajaba con un médico, un oncólogo, y él se empezó a interesar por unas imágenes de temperatura que se llaman termografías, ¿no? Es como cuando va uno luego a los aeropuertos y pasa uno y se ven los colores. Rojo, verde, exacto, azulito. Exacto. Okay.
Y él le interesaba, o le interesa, pues, ver si estas imágenes pueden encontrar patrones específicamente para cáncer de mama. Y sí encontró algo muy interesante que, por ejemplo, si hay indicio de cáncer, es que el cáncer necesita, por ejemplo, sangre para alimentarse, y entonces en las termografías, perdón, se ve más rojo el camino porque pues hay más sangre, pues, ¿no? Pero entonces él, de esa imagen, me dio una base de datos que él no me dio la imagen directamente porque esa es otra área que yo no manejo, la parte de imágenes, pero yo sí manejo la parte de... Ahora se llama ciencia de datos, pero en ese entonces se llamaba minería de datos, ¿no? Entonces él codificaba y decía, bueno, aquí yo veo que está presente un patrón, no sé, de arterias tal, ¿no? De tales venas, y en fin, medía la temperatura, y luego encontrábamos pues que había diferencia entre como de 1 grado o 2 entre la mama que podía tener un tumor y no. Entonces me daba la base de datos y pues encontramos cosas interesantes, sobre todo, primero identificar que de todas estas variables que él pensaba que podían ser importantes, pues identificamos un subconjunto, o sea, menos variables, ¿no? Y con esa podíamos hacer un buen diagnóstico. Lo que creo que aquí abona bastante es que las técnicas clásicas para identificar cáncer de mama es, por ejemplo, unos rayos X, ¿no? Pero esos son invasivos, o sea, sí... Claro. Porque se tiene que apretar la mama, se tiene que poner en cierto posición. Además, no, para ciertas características de mamas no es una técnica tan buena. Hay otras técnicas como, pues, no sé, una por biopsia por aguja fina, por ejemplo, ¿no? O ultrasonido, etc. Y lo que usted está proponiendo, o bueno, no sé si ha sido ya utilizado, de verdad, ¿no? Claro. Porque, me encantó la pregunta. Te voy a decir porque me da risa, porque entiendo que a veces estas cosas, como no son, digamos, que unos métodos ortodoxos, en el sentido de para la comunidad médica, entonces, ya. bueno, yo entiendo, tienen un poco de, primero, como de desconfianza. Volvemos a lo mismo. Claro. Y nosotros les insistimos, no pretendemos con estas herramientas, ni por mucho sustituirlos. Nada más es darles otra herramienta más para que tu diagnóstico sea un poco más certero, no tenga tanta incertidumbre y estemos más seguros de que efectivamente sí está enfermo el paciente, ¿no? Entiendo, doctor. Y para ahí va otra pregunta acerca de esto. Que si la IA debería de tener acceso directo al cuerpo del paciente. Ok. Bueno, ese es un punto importantísimo en la protección de datos y todo. Fíjate, ahí hay otras áreas como las áreas de... Por ejemplo, perdón, doctor, Sí, no. estos chips que quiere implantar Elon Musk Claro. en la cabecita. Claro. Híjole, yo creo que ahí sí no sé, tendría que pensármelo con más calma, pero me parece que es algo delicado todavía. Yo creo que sí hay que considerar las áreas de la computación como la ciberseguridad y esto en donde nos protejan el acceso a los datos para las personas que realmente solo deben tener acceso. O sea, uno, por supuesto, es como, yo digo, pues tener un expediente médico electrónico, en lugar de llevarme toda mi carpeta y decirle al médico, mira, aquí está mi expediente, pues le digan, mira, aquí está, te paso la liga, ¿no? Y tú puedes bajar ahí todo mi expediente, pero con los permisos específicos, ¿no? Y especiales para, pues que no nada más cualquiera puede acceder, ¿no? Falta legislación específica para eso. Falta importante. mucha voluntad política e incluso mucho conocimiento. Me parece que estamos un poquito, si no atrasados, quizá no dados a consultar a gente como usted que de alguna u otra manera conocen estos temas, que de alguna manera tienen la amplitud para poder opinar con la sustancia del conocimiento, y falta mucho, ¿no? Y faltan muchos políticos que sean capaces de seguir estas tendencias del conocimiento y de ser capaces de entender cómo evoluciona el mundo a través del conocimiento. Y justamente quería preguntar acerca de la generación de los políticos, del gobierno y la inteligencia artificial. ¿Usted cree que la inteligencia artificial en algún momento
de la existencia humana puede llegar a tomar decisiones en temas políticos porque Claro, demuestre ser mucho claro, más racional y mucho claro. más eficiente que un político, que alguna inteligencia artificial logre hacer eso. ¿Sabes que sí se ha usado para, por ejemplo, para identificar preferencias electorales? Porque pensemos el clásico tweet en Twitter, ¿no? Bueno, ahora se llama X, Ex. ¿no? Hay un montón ahí de información. Y entonces nosotros podríamos, bueno, sí se ha hecho, ¿eh? Se hace análisis con ciertos modelos de la IA para identificar, a veces un tweet puede, bueno, incluso para identificar qué persona, a qué persona siguen y qué persona podría influir. Eso es importantísimo. ¿Qué persona puede influir en la opinión de las demás, ¿no? Eso al principio lo hizo Estados Unidos, ¿no? Como para ir viendo cuál. Preferencias Claro, electorales. y sí se ha hecho. Sí, claro. Y una vez más, o sea, ¿cómo usamos las herramientas? Sí, hubo un escándalo incluso acerca de eso con Facebook, me parece. No sé si utilizaron Claro. inteligencia artificial, No, sí. pero sí utilizaron muchos datos para poder captar ciertas interacciones que perfilaban una tendencia política. Y dentro, también puede utilizarse, creo que la inteligencia artificial en temas políticos, en temas científicos, en temas de conocimiento, pero en temas emocionales, Doc. Ajá. ¿La inteligencia artificial puede enamorarse? Pues, la IA enamorarse, dices. No, bueno, yo creo que todavía no, ¿eh? O sea, es un poco lo que te decía de el desarrollo teórico, ¿no? O sea, necesitamos otros modelos, no en los que tenemos como para... Porque mucho se habla en la IA, la parte así como álgida, el punto álgido es ser consciente, ¿no? O sea, la conciencia, pues. Entonces, que la IA como que despierte y diga, yo soy un ente aquí. Como nosotros nos podemos ver mismos. Nosotros Claro, la mismos conciencia. podemos, claro, ¿no? Preguntarnos quiénes somos y todo eso. Yo creo que de ahí viene mucho también esa parte, podría venir del enamoramiento y las cosas sentimentales. La IA todavía no, o sea, aunque hay películas muy bonitas que tocan el tema, yo creo que eso definitivamente no, al menos yo no lo veo tampoco en un mediano plazo. Doc, para ir perfilando justamente esta maravillosa charla que hemos tenido con usted y que queda clarísimo que necesitamos como muchísimas más horas para poder dilucidar la inteligencia artificial, ¿es posible que una IA desarrolle mejores criterios morales, mejores criterios éticos de los que ha desarrollado la humanidad, doctor? Pues podría ser que pudiéramos, es que hay mucha información ahí bueno, ahora afortunadamente se ha digitalizado y todo esto, en donde la IA puede acceder más fácilmente a cuestiones éticas de siglos pasados, épocas pasadas, en donde, bueno, al parecer lo ético pues va evolucionando también, o sea, depende cada sociedad, en cada momento hay cosas que antes se consideraban éticas y ahora no, pues, o sea, incluso uno puede ver películas en los 80s y hay temas políticamente incorrectos, ¿no? Que ahora, no, pues Sí, ahora pues, ya no difícilmente podrían hacer las películas. claro. Entonces, basado en toda esta información, yo creo que uno podría pedirle, claro, oye, pues una consulta, ¿no? Así como ChatGPT, un prompt, ¿no? Oye, pues no sé, mézclame algún tipo de, ¿no? de ética o por qué esta ética podría ser mejor que esta. Claro, eso sí. Y una vez más, o sea, es que estamos ante una inundación tremenda de la información. O sea, Le preguntaba, doctor, perdone que lo interrumpa, No. le preguntaba porque hay una inteligencia artificial que me pasan el dato que se llama Tai de Microsoft, que la soltaron a X 24 horas para que aprendiera, ¿no? Y de repente a las 24 horas se vuelve xenófoba, se vuelve sí. discriminatoria, Racista, claro. racista. Y entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, mira, eso es un punto súper interesante porque al ver el resultado de esa inteligencia artificial, lo que uno puede inferir es que hay de cómo estamos alimentando en las redes, qué tipo de diálogos estamos. O sea, ese no se lo sacó de la manga, ¿eh? Sí. Ahí estaba esa información y la hizo patente. A mí me parece muy útil y a la vez grave, pues. Qué fuerte. Fuerte, sí. Porque cómo está la humanidad. Exactamente. Aprendió a través del lenguaje de la humanidad. Por supuesto. Por supuesto.
Entonces, en eso estaría muy bien como eso para una guía decir, "Ay, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo estamos organizando nuestras pláticas? ¿No? O sea, ¿de qué temas hablamos? Y tanto así que la inteligencia artificial esta se hizo hasta racista, ¿no? En poco tiempo, minutos, pues, ¿no? O sea, aprendió y después te decía cosas así, pues, racistas, ¿no? Pues se podría decir que la inteligencia artificial entonces es la exposición de nuestras fallas humanas. Yo creo que de las dos, o sea, tanto las fallas como los aciertos, pero una vez más, o sea, habría que potenciar los aciertos y limitar las fallas, o resolverlos, mejor dicho, pues, ¿no? O sea, pero sí, creo que estos modelos nos ayudan como a darnos cuenta, ¿no? Más fácilmente que, pues, por eso digo, toda la información ahí es súper complicada a ojo, ¿no? Nada más, pues, identificar qué hay ahí dentro. Pero la IA nos puede decir, pues mira, yo me entrené y soy un ente, pues, bien racista o, ¿no? Que discrimino, etcétera, ¿no? Es impresionante el avance de la tecnología, es impresionante el avance de la inteligencia artificial y cómo aprende, cómo recepciona la humanidad y nos deja una gran enseñanza, ¿no? Que Yo creo que sí. preguntarnos cómo estamos. Yo creo que sí. Como Mucho. humanidad. Son las cosas que deberíamos hacer más seguido, pues. Doctor, ¿lleva usted más de qué? ¿30 años hablando acerca de inteligencia artificial, doctor? Sí. ¿Qué mensaje le dejaría usted a las personas que le temen a la inteligencia artificial desde un doctor en inteligencia artificial como es usted? Pues yo, como en cualquier área, o sea, yo creo que hay que informarnos más, ¿no? O sea, luego, a veces sí, por comodidad o lo que sea, nos quedamos con la primera noticia que nos dan. Yo lo que le digo a mis estudiantes es, ustedes están estudiando inteligencia artificial, pero no quiere decir que sean adeptos, ¿no? O sea, podrían decir, no me parece y esto no va a funcionar, pero que con el conocimiento de causa, o sea, que sepan, pues. Entonces yo sugiero, con calma, o sea, hay tanta información que uno luego se agobia, pero claro, ¿no? Con calma ir, pues, no sé, algunos minutos al día, identificar algunas fuentes confiables y seguirlas y ver de qué se trata todo, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, es la vieja escuela, o sea, leer, pues, ¿no? Digo, uno puede, hablando de las herramientas de ella, uno puede decirle, oye, dame un resumen, ¿no? Bueno, va, para no leer 50 páginas, ¿no? Dame un resumen de 5, ¿no? Eso se puede y ya nos ayuda, pero sí informarnos, pues, ¿no? Y ver canales, noticias, seguir a personas que son confiables en cuanto al desarrollo de la IA, pues, ¿no? Que la IA nos haga útiles y no inútiles, quizá. Yo creo que sí, completamente, ¿no? Que la usemos como lo que es, una herramienta, me parece, pues. Y entonces digamos, pues ahora yo necesito calcular esto, no sé, pues calcular una nómina, pero no me lo voy a echar a mano, pues, ¿no? Entonces le digo a la IA, oye, ayúdame a hacer ¿cómo le hago para, no? Y pues ya, o sea, ahí está, ¿no? Pero hay que usarlo, pero esas ideas vienen de que yo estoy reflexionando al respecto. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Gracias a ustedes. Gracias.